aquel quien la buena obra empezó. A situar, como dije anteriormente, la tablet. ¿A cuánto les gustan las tablets estas que son rudimentarias? Amén. Hermanos míos, como leíamos en el capítulo 9, en el verso 1, dice: entonces, entrando Jesús, ¿dónde entró Jesús? En la barca, y pasó al otro lado y vino a su ciudad. Realmente, ¿por qué acontece todo esto? Vemos que Jesús se sube a la barca, pasa al otro lado y va a su ciudad. Siempre, hermano, hay una causa. Yo soy enfático en esto. Siempre, todo tiene una causa. Si realmente nuestra vida espiritual muchas veces nos sentimos cansados, abatidos, agobiados, tiene una causa. Recuerda, hay una causa. Pablo decía: por esta causa doblo mis rodillas para que habite Cristo. Aleluya. Siempre hay una causa, hermano. Y esa causa que está provocando en nuestras vidas. La causa, ¿por qué causa estoy así? A lo mejor la causa es que no estamos orando, no estamos buscando al Señor, no nos estamos congregando. Siempre hay una causa, hermano mío. Aquí hay una causa por qué Cristo se sube, por qué nuestro Señor Jesús se sube a la barca. Y no solamente se sube a la barca, porque hay muchos que se suben a la barca, pero dicen: ya, aquí estamos en la barca y nos quedamos aquí. No, Jesús se sube a la barca. ¿Y dónde va? Al otro lado. Y mira, a ese lado donde va a un sitio donde Él conoce. Va a su ciudad. Amén. Pero como dije anteriormente, ¿por qué Jesús se sube a la barca? ¿Por qué? Siempre tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Por qué? El por qué. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y sabes qué? El Señor nos responde. Amén. Si el Señor nos deja, mira, el Señor no deja ninguna pregunta que nosotros tengamos inconclusa. Amén. El Señor, mire, trata de acuerdo a nuestras capacidades, conforme a nuestra medida de fe. No digan: no, es que yo llevo tan poco tiempo en la iglesia que el Señor a mí no, es muy difícil que yo pueda comprender. No, porque el Señor te conoce y Él sabe lo que tiene que decirte y la forma con la cual tiene que decírtela, y tú le vas a entender. Amén. Él es sabio. Amén. El Señor es sabio. Usa esa sabiduría que es la del cielo, la sabiduría de lo alto. Y muchos se acercaban a Él, como en esta ocasión. En esta ocasión se sube a la barca el Señor Jesús. ¿Y estaba con quién? Con sus discípulos. Los discípulos ya estaban arriba. ¿Por qué se subieron a la barca? El verso 34, si ustedes están situados ahí, si ustedes están situados en el capítulo 9, nos damos cuenta que en el verso 34 del capítulo 8, no tienen para qué moverse tanto, del capítulo 8 dice: y toda la ciudad salió al encuentro ¿de quién? De Jesús. ¿Pero qué pasó? Y cuando le vieron, le rogaron ¿qué? Que se fuera. ¿De dónde? De sus contornos. Hermanos míos, muchas veces Jesús no es bien recibido. Muchas veces Jesús no es bien recibido. Quieren que Jesús se vaya. Aquí en esta ocasión el pueblo de Gadara, amén, cuando el Señor Jesús llega a Gadara y Él estando en las puertas del pueblo de Gadara, ¿sabe lo que pasó? El Señor hizo algo glorioso, algo glorioso. Nadie pasaba por aquel camino y Jesús pasó por aquel camino y se encontró con 2 endemoniados, amén, y los libertó. Las cadenas fueron rotas. Los demonios se fueron a los cerdos se fueron al mar, y los que cuidaban los cerdos se fueron a la ciudad y le dijeron: mira, el Señor Jesús puso sus pies en Gadara. Y saltaron ¿han visto ustedes los barcos cuando se encienden las luces rojas, hermanos míos? En Gadara se encendieron las luces rojas. Jesús está aquí. ¿Sabe qué es lo que iba a hacer Jesús? Iba a desestructurar todo lo que había en Gadara. Iba a desestructurar todo lo que había en Gadara. Había llegado el Señor y mira lo que hizo a las puertas de Gadara. La gloria de Dios se manifestó a las puertas. Imagínate lo que iba a pasar dentro. Lo que iba a pasar dentro.
Cuando el Señor viene, cuando Jesús viene, mira, las caderas son rotas, los endemoniados son libres, los enfermos son sanados. Y Cristo no ha cambiado, hermanos míos. En ese momento Cristo estaba manifestando su gloria. Amén. Se estaban cumpliendo todas las profecías que hablaban de su persona. Cristo estaba. Amén. Los pies del Señor se paseaban por el pueblo por el pueblo de Gadara. Amén. Pero mira la actitud. El Señor, como dije anteriormente, iba a desestructurar todo lo que se había hecho en Gadara. Imagínate lo que había si en las puertas habían 2 endemoniados. Imagínate lo que había adentro, hermano. Solamente empieza a imaginar. Si en las puertas incluso se apacentaban cerdos. Amén. Que no era lícito para el pueblo de Israel. Imagínate lo que había dentro del pueblo. ¿Ya te lo imaginas? Amén. Ya te lo imaginas. No se estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y Cristo traía un cambio. Mira, si Fuerteventura necesita un cambio, Cristo lo quiere traer. Ya lo trajo a mi vida y eso es lo que estamos compartiendo hoy. Cristo trae un cambio. Amén. Cristo trae un cambio. Pero mira la actitud del pueblo de Gadara. El Señor traía un cambio y mira la actitud. Salieron, se juntaron e hicieron una manifestación. ¿Vale? Hicieron una manifestación y dijeron: Jesús no puede entrar a Gadara. Vamos. Y salieron a las puertas y le dijeron: Jesús, nosotros no queremos que tú entres a nuestra ciudad. Vete. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? ¿Sabes lo que hizo? Lo que sale en el capítulo 1 en el capítulo 9, en el verso 1. Eso hizo Jesús. Eso hizo. Bueno, ¿quieren que me vaya? Bueno, me subo a mi barca. Me subo a mi barca. Y paso al otro lado y voy a mi ciudad. En ese momento del rechazo, en ese momento de la oposición, en ese momento del desprecio, en ese momento Jesús supo qué hacer y dónde ir. Supo qué hacer y dónde ir. Hermano, muchas veces al Hijo de Dios vienen problemas, vienen tribulaciones, vienen confrontación, viene oposición, y nosotros tenemos que saber qué hacer y dónde ir. Amén. Jesús dijo: miradme a mí, que soy manso y humilde de corazón, entonces hallará paz vuestra alma. Hoy en día la iglesia del Señor o algún líder hubiera dicho: ya, si este pueblo no me acepta, mira, Juan, vete por allá, Pedro, vete por allá, vamos a rodear esta ciudad, vamos a hacer una cadena de oración y hasta que estos no se arrepienten. Y mira, si tenemos recursos, vamos a enviar un avión desde el cielo que riegue esta ciudad con aceite. Pero el Señor no lo hizo. El Señor dijo: bueno, no quieren que yo realmente saque realmente y cumpla el propósito que está en el corazón de Dios, libertar al cautivo, amén, sanar al quebrantado de corazón. No lo quieren, yo me voy. Jesús en ese momento, vuelvo a repetir, no le dijo a Juan, vete por allá, que este pueblo tiene que... Yo soy el rey. Mira, Jesús siendo el rey de reyes, el Señor de señores, el soberano. No se comió el coco. No se comió el coco, hermano. No, en ese momento no se compadeció del mismo ni de las personas. No. Él hizo lo que tenía que hacer. Muchas veces perdemos el tiempo, hermanos míos. Perdemos el tiempo. Jesús no pierde el tiempo. Amén. Jesús no pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque Él hace lo que tiene que hacer. Y va donde tiene que ir. Y nosotros, si le seguimos, si la iglesia del Señor le sigue, si la iglesia del Señor le oye,
Si la iglesia del Señor le mira, ¿qué pasa con nosotros? Por lógica tendría que ser es que nosotros también tenemos que saber qué hacer en momentos difíciles y saber dónde ir. Amén. Esto cae de cajón, hermanos míos. No hay para qué complicarse tanto la vida. No hay para qué complicarse tanto la vida. ¿Sabes que el Señor se sujetaba a la palabra? Muchos predicadores lo dicen y yo también lo voy a decir. Jesús vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía. Amén. Y vino a cumplir la palabra del Señor y la vino a cumplir a rajatabla. Voy a decir así, a rajatabla. Fue el Señor el que cumplió todo. Amén. Perfecto. Él lo cumplió. Amén. Hoy en día, mira, hay muchos que dicen, es que Dios hace como Él quiere. En su soberanía sí. Pero ya Él ha establecido para que nosotros hagamos conforme a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí vienen por ahí algunos, Dios hace como Él quiere. Sí, Dios hace como Él quiere, pero conforme a la palabra de Dios. Y ahora Jesús está haciendo conforme a la palabra. Si ustedes me acompañan, ¿por qué Jesús supo hacer en ese momento de rechazo, de confrontación? ¿Por qué Jesús reaccionó así? En este momento Jesús, mira, le está dando una lección práctica a sus discípulos. Algo práctico. La vida cristiana es teoría y práctica. Amén. En este momento le está dando a sus discípulos una lección, repítalo ustedes, práctica. Amén. Ellos tenían que aprender qué hacer en ese momento cuando fueran rechazados. Amén. ¿Cuántos de aquí han sido rechazados por su fe en Cristo? Y Cristo quiere enseñarte qué hacer en ese momento. Amén. ¿Qué hacer? Y acompáñenme a Mateo, está al lado. Mateo capítulo 10, verso 14. Dice así: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En este momento, el capítulo 10, es cuando Jesús elige a sus 12 apóstoles y lo encomienda para que prediquen el Evangelio del reino de Dios. Y en ese momento le da una lección teórica. Amén. Todo lo que ellos tienen que hacer. Pero se dan cuenta, hermanos míos, que en este momento, en el capítulo 10, le está enseñando la teoría y en el 9 le enseñó la práctica. Nos damos cuenta, yo me he dado cuenta. Tienen que decir amén, hermano. Yo me he dado cuenta de esto. Es que para que podamos decir, mira, la vida cristiana es práctica y también tiene teoría. ¿Dónde está la teoría? Hermano, aquí está la teoría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, los veo durmiendo. Somos una iglesia. Una palabra, un Señor, una fe. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! En este momento Jesús le está enseñando la teoría, ¿dónde? En el capítulo 10. ¿Y la práctica dónde se la enseñó? En el 9. Muchas veces decimos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? A lo mejor el Señor te está enseñando la práctica. Y pasa el otro día y ahí viene la teoría. A lo mejor hoy tuviste tribulación, la práctica. Y ahí está la palabra, mira, esta es la teoría. Dale gracias al Señor. Amén. Así es el Señor. Él hace como Él quiere en nuestras vidas. Como decía el pastor Edras, capítulo 7, versículo 10, porque Edras preparó su corazón. Cuando nosotros preparamos nuestro corazón, hermano, es para adquirir Edras preparó su corazón para inquirir la ley del Señor, dice, para ir a la palabra de Dios, para coger teoría, pero también para cumplirla, o sea, para practicarla. ¿Se dan cuenta? Teoría práctica. Y para cumplirla. Y después para enseñarla. O sea que la práctica no es solamente para cumplirla. Si la cumples bien, si tienes buen testimonio, hermano mío, si tienes buen testimonio, la vas a enseñar ¿a quién? A tus más cercanos. Como dice el Señor, yo quiero que me esperen en Jerusalén, en el libro de los Hechos.
Hay un Jerusalén para cada uno, para que tú practiques lo que el Señor te está enseñando. Para que tú pongas en práctica la teoría. ¿Cuál es tu Jerusalén? A lo mejor los más cercanos, hermanos míos. Esa es tu Jerusalén, donde tú tienes que practicar lo que el Señor te está enseñando. Como decía el pastor, para los jóvenes la vida en Cristo es difícil. Sí, pero no solamente para los jóvenes, te voy a decirte hoy. Para los más adultos también, hermano. Porque, mira, para vivir en Cristo hay que estar fortalecido en Él. Y cuando se pone difícil la cosa, cuando estamos débiles, pero cuando estamos fuertes, diga el débil, fuerte soy. Nosotros tenemos testimonio, hermanos míos, en la palabra de Dios. Vemos como Esteban era un joven, hermanos míos, que fue llamado para servir las mesas, pero estaba lleno de la palabra de Dios. Estaba lleno de teoría santa. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Estaba lleno. ¿Y qué hizo Esteban? Había preparado su corazón, primeramente para inquirir la ley del Señor, porque dio prueba, hermanos míos, para inquirir. Él había inquirido cuando él fue llevado al Sanedrín. Vaya predicación que le dio Esteban. Yo digo, Señor, gracias por este siervo, porque nos da testimonio y queda plasmado en la palabra del Señor. Vaya testimonio. Esteban preparó su corazón. Amén. La Biblia nos da testimonio. Esteban preparó su corazón para inquirir la ley del Señor, y cuando el Señor lo llama a servir las mesas, estaba presto para servir en la obra del Señor. Independiente de donde te pongan, hermanos míos, estás sirviendo al Señor. Cuando estás lleno de teoría, mira, el Señor te va a llamar a la práctica. Pero no esperes que sea mañana, es hoy. Es hoy. Es que puedes decir, no, es que yo sé muy poco. Mira, lo poco de Dios es grande en el reino de los cielos. Si solamente sabes este versículo, el que se humilla, Dios lo levanta, tú no sabes dónde puede llegar, dónde te puede llevar Dios. Si realmente pones en práctica ese versículo, hermanos míos. Eso es teoría. Si tú te humillas, Dios te exalta. Es difícil. Es difícil poder entenderlo, y sobre todo si tenemos al Espíritu Santo de Dios, es difícil, es complicado. ¿Cuántos quieren hacer lo que Jesús hizo e ir donde Jesús fue? ¿Cuánto? 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 Si no me dicen amén, yo estoy diciendo, Señor, aquí hay cristianos. ¿De dónde han salido, hermanos míos? ¿Quieres hacer lo que Jesús hizo e ir donde Jesús fue? Amén. Si eres un cristiano, si eres hijo de Dios, tienes que decir amén, no a mí, hermano. Decirle amén al Señor. Aleluya. Porque tú no sabes un amén que sale de tu corazón y suena ahí arriba en los cielos, en el trono de Dios. Yo te entiendo. A lo mejor no abriste tu boca. A lo mejor no querías hacerlo en público. El Señor también te entiende. Aleluya. El Señor también te entiende. Pero vete acostumbrando a decir amén. Vete acostumbrando a decir gloria a Dios. Da testimonio, porque dice que nuestros labios tienen que sacar fruto de alabanza a su nombre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. El Señor, como digo, la teoría es muy importante, pero la práctica igual. Van de la mano. Y un cristiano que no tiene teoría, le falta, mira, la práctica, lo que va a ejercer, va a estar un poco descompensada, y muchas veces se pueden cometer muchos errores, hermanos míos. Pero el Señor para eso está, para enseñarnos. Amén. Como dice su palabra, Él no nos dejó huérfanos. ¿Quién es huérfano aquí? Nadie. Amén. Dice la palabra, aunque te falte tu padre, tu madre, aleluya, el Dios de los cielos no te va a dejar, te recibirá con todo. No es que tengo mi corazón quebrantado, tengo un pasado que realmente, yo no lo puedo ni, no quiero ni... Así te llama el Señor. Así te llama el Señor. Dios restaura todas las cosas. Dios restaura todas las cosas. Y hace todo nuevo. Y eso quería hacer en Gadara. Llevaba algo nuevo y mira cómo reaccionaron.
¿Sabías tú, hermanos míos, que muchas veces uno va a la iglesia y la iglesia muchas veces se parece a este pueblo? Es duro. Es duro. En vez de hijos de Dios parecen ganaderos. Dicen: Jesús, queremos que tú te vayas, porque nosotros queremos oír lo que nosotros queremos y no lo que tú quieres decirnos. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y ir donde nosotros queremos ir. Así que le dicen: Jesús, quédate allá afuera. No queremos que tú entres. Señor, que el Señor nos ayude. Amén. Como decía anteriormente en el capítulo 10, en el verso 14, el Señor, ¿qué le decía? Cuando no lo reciban en aquella casa o en aquella ciudad, límpiense el polvo de sus pies y salgan de ahí. No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Vayan, porque hay más necesidad. Amén. Y acá nosotros vemos como el Señor se subió a la barca, se limpió el polvo de sus pies y fue a su ciudad. Se subió a la barca. Amén. Vemos que esta misma barca, yo creo que fue la misma barca, hermanos míos, que salió de allá cuando estaba en la otra orilla. Yo creo que fue la misma. Yo no sé tú. Yo creo que fue la misma barca. Y se subió y usó al mismo chofer. Y volvió, dijo: mira, ya para qué me voy a ir con otro si a este ya lo conozco, me subo en la misma barca. Amén. Y me devuelvo para allá. Me devuelvo. La barca, mira, es la misma. Esa barca cuando venía para acá, ¿qué se levantó, hermanos míos? Antes de llegar a Gadara. ¿Qué se levantó? Se levantó una tormenta, pero tremenda. ¡Wow! ¿Cómo estaban los discípulos? Pensaban que iban a morir. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros: de esta ya no salgo? ¿Cuántas veces? Pero el Señor les había dicho: vamos a pasar hasta el otro lado. Y pasaron, mira, y ahora tienen que devolverse en la misma barca. En la palabra, en la misma palabra. Estaban con Cristo y se devolvieron. El Señor sabía dónde ir, hermanos míos. ¿Por qué sabía el Señor? Ahí es donde vienen las preguntas. Una pregunta: ¿por qué el Señor supo qué hacer? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor supo qué hacer en ese momento, subirse a la barca? Amén. ¿Por qué el Señor lo supo qué hacer? ¿Por qué el Señor sabe dónde ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor, porque Él es Dios. En ese momento era Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el siervo. Amén. Y Él nos dice a nosotros: mira, yo soy el ejemplo, ustedes tienen que mirarme a mí. Miradme a mí. Yo soy el ejemplo. Amén. Yo soy el ejemplo. Hoy en día hay una palabra que se usa. Hoy en día necesitan personas para que la persona te proyecte. Necesitan las personas referentes. Voy a decirlo de nuevo: referentes. Y muchas veces andan buscando en la iglesia, díganlo ustedes, referentes. Andan buscando referentes. ¿Saben cuál es nuestro referente, hermanos míos? ¡Es Cristo! ¡Dilo! Incluso muchas veces, mira, el Señor me ha llamado al pastorado. Y aquí yo he tratado con algunos hermanos. Y yo le he dicho: mira, yo estoy aprendiendo de Cristo. Y yo le estoy mirando a Él. Ahora, tú también, mírale a Él, porque yo le estoy siguiendo a Él. No me metas en problemas. Si yo puedo ser un referente es por la obra del Señor, y glorifícale a Él. Hermanos míos, muchas veces hoy en día es una pena que las personas, el hombre en sí es idólatra. Y busca, mira, en el hombre lo que realmente es Cristo el que te va a dar. Él te va a darte la confianza. Nosotros solamente somos siervos del Señor. Siervos del Señor. Y Él es el referente. Si hoy día tú llegas atribulado, abatido, mira, el Señor me está usando a mí, pero Él tiene que ser tu referente. El Señor, cuando llega a nuestras vidas, ¿sabes qué es lo que hace? Abre nuestros ojos. ¿Para qué? Para ver nuestro pecado.
En ese momento Él abrió tus ojos para ver tu pecado, pero ¿sabes para qué? Para mirar al que te libertó del pecado. Así que no hay excusa. Tú no puedes decir, mira, es que yo no puedo ver a Cristo. No, si lo puedes ver, abre tus ojos. Abre tus ojos. Jesús sabía qué hacer y dónde ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces nosotros tenemos que saber qué hacer y dónde ir. Pero mira, tenemos que hacerlo como el Señor lo hizo. Amén. Eso es lo importante. Somos seguidores de Cristo. En Lucas, en el capítulo 4, ahí encontramos la respuesta. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor habla? Amén. Si la palabra dice, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz. Muchas veces yo decía un día en el trabajo, decía, Señor, mi hijo está creciendo, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? Y el Señor me dice, culto en casa, empieza a leer la palabra con él, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz. Amén. ¿Qué es algo eficaz? Cuando te duele la cabeza, ¿qué quieres? Un analgésico que sea eficaz. Y hermano, cuando tienes problemas espirituales, cuando tu alma está abatida, cuando estás atribulado, ¿dónde vas? A la palabra. Amén. Dice, yo soy el agua viva. El que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Amén. No volverá a tener sed jamás. Mira, pero muchas veces hay hijos de Dios que tienen sed. Tienen sed. Pero ¿sabes por qué? Tienen sed. Porque no están mirando al referente que yo les dije, a Cristo. Él es la fuente de agua viva. Cuando tengas sed, ve a Cristo. Él te dijo que no va a volver a tener sed. Pero mira, si tienes sed ahora, ven a saciar tu sed. Ven a tomar del agua. Él dijo, puedes tener sed, pero ven a saciar. No volverás a tener sed. No vas a morir de sed. No vas a morir de sed. Ven a Cristo. Amén. En Lucas capítulo 4, versículo 1, dice así. ¿Por qué Jesús? Estamos respondiendo la pregunta. ¿Por qué Jesús supo qué hacer y dónde ir? Amén. Y dice el capítulo 4, el versículo 1 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al... ¿Qué fue Jesús? Lleno del Espíritu y fue guiado por el Espíritu. Amén. Jesús supo qué hacer, hermanos míos, porque estaba lleno del Espíritu. Estaba lleno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando Él dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué creen que cuando dijo en el capítulo 1, en el versículo 8, los discípulos le estaban preguntando, Señor, ¿cuándo tú vas a establecer tu reino? Que estaban desenfocados del propósito principal que el Señor quería hacer. Ellos todavía tenían un corazón, mira, ay Señor, pero el Señor les dice, mira, a ustedes no les preocupen los tiempos ni las sazones. Ellos se estaban preocupando del tiempo. Del tiempo cuando el Señor ya iba a establecer. ¿Y qué le decía Juan? ¿Qué le decía Juan? Señor, deja de estar yo a la derecha y mi hermano a la... ¿Y qué? Ellos estaban más preocupados del reino. Pero mira Jesús de lo que se preocupa. Le dice, mira, quédense ustedes aquí. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Vino el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿Vino el Espíritu Santo sobre Jesús? Sí, vino el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo.
Como siervo fue lleno del Espíritu Santo. Ahí tenemos el referente, hermanos míos. Si queremos andar como el pueblo de Israel dando vueltas como 40 años aquí en Fuerteventura, podemos hacerlo a nuestra manera. Pero si queremos hacerlo de una forma bíblica como el Señor nos está enseñando, ¿sabes qué? El Señor nos va a llevar en línea recta. Porque angosto es el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Eres salvo, mira a Cristo. Estás en el camino angosto, mírale a Él. Él te va a enseñar cómo tú tienes que hacer las cosas. Pero en ese camino angosto no se puede caminar de otra forma, sino lleno del Espíritu Santo. Caminar. Porque hay muchos que están en ese camino, pero ¿sabes qué? Están vacíos y no están caminando, hermanos míos. No saben qué hacer y no saben dónde ir. Porque no están llenos del Espíritu Santo. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, nosotros vemos una iglesia que era llena del Espíritu Santo. La iglesia del Señor pasa un periodo del capítulo 1 hasta el capítulo 8 en Jerusalén. Y después del capítulo 8 en adelante la iglesia sale a Samaria, el Señor los saca. Viene la oposición. Pero ¿sabes cómo estaba la iglesia en ese momento? Díganlo ustedes, ¿cómo estaba la iglesia? Llena del Espíritu Santo, llena. Y no solamente del Espíritu Santo, estaba llena de la palabra de Dios. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo. Ellos sabían qué hacer. Ellos sabían dónde ir. Amén. Muchas veces se olvidaban porque se estaban acomodando en Jerusalén. Pero mira, cuando el Señor viene la persecución, cuando viene el martirio de Esteban, ¿sabes qué? Ellos recordaron. Ellos fueron esparcidos. ¿A dónde fueron primero? A Judea, a Samaria, y se cumple la Escritura. El Señor le había dicho, mira, me van a ser testigos. Llegó el momento, llegó el tiempo. Hay un tiempo que es el tiempo Kairos del Señor. Pero mira, cuando llegue ese tiempo, el tiempo Kairos del Señor, ¿cómo tenemos que estar? Llenos del Espíritu Santo, para que sepamos qué hacer y dónde ir, hermanos míos. O si no, mira, ¿sabes qué? Vamos a estar detenidos. Y yo no quiero estar detenido. Yo no quiero que la iglesia Hogares de Esperanza aquí en Fuerteventura esté detenida como iglesia local. Pero tampoco quiero que mis hermanos de remanente de Dios estén detenidos. Yo no quiero que ninguna iglesia del Señor esté detenida. Porque el Señor no me llamó a ser parte solamente de una denominación. Yo y mis hermanos somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, mira, tiene que estar lleno de su palabra y lleno de su Espíritu. Pero muchas veces el Señor viene a la iglesia y quiere hablar, hermano, y estamos como los gadarenos. Le decimos, Señor, mira, fuera. ¿Por qué? Porque ahí ya está la estructura. Ya está la estructura. Mira, el Señor cuando predicaba, cuando el Señor fue crucificado, una de las cosas que le dolían a los saduceos es cuando los presos eran libertados. Pero no porque los presos eran libertados de la cárcel, sino porque los libertaban los ángeles. Y como los saduceos no creían en los ángeles, entonces para ellos esto era... le venían a echar abajo su doctrina. Y más encima el pueblo de Dios les predicaba a un Cristo resucitado, siendo que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Esta iglesia, de hecho, le estaba echando abajo todo lo que los saduceos habían hecho, hermanos míos. Y ellos no querían. Y confrontaban a Pedro, a Juan, querían enviarlo a la cárcel. Y le decían, cállense. Ya no hablen más en ese nombre. Pero ¿qué hacía el pueblo de Dios, hermano? Apenas los sacaban, seguían predicando. ¿Por qué? Porque ellos sabían qué hacer y dónde ir. Sabían que tenían que seguir predicando el Evangelio. Amén. Ellos lo sabían. Y sabían dónde ir. ¿Dónde? Al templo todos los días a orar, a buscar la presencia del Señor.
Y cuando iban al templo, ¿qué sucedía? Habían cojos. Yo creo que no fue solamente el cojo del templo de la Hermosa, había muchos más cojos que se sanaron. ¡Ay, Señor, gracias, gracias, gracias! Porque dice la palabra, si se contaran todo lo que Jesús hizo, no había libros, hermanos míos, que pudieran plasmar todo lo que el Señor hizo. Imagínate, en ese tiempo y en este. Imagínate el libro que el Señor hace. El Señor sabe dónde ir, pero nosotros como iglesia del Señor sabemos dónde ir y qué hacer. Cómo realmente cuando, hermanos míos, es doloroso cuando un siervo del Señor, yo estoy honrado y yo con mucha humildad lo digo, cuando llega a una iglesia y cuando los hermanos piensan que uno viene a quitar el puesto. Es doloroso. La iglesia no está sabiendo qué hacer, hermano. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Muchas veces viene un hermano que está preparado, hermano mío, y las antenas, los bombillos rojos se encienden así. O llega un pastor a una zona y dice, ¡ay, los pastores! Llegó un pastor y se enciende. La palabra, los pastores, la iglesia del Señor tiene que saber qué hacer, hermano. Tiene que saber qué hacer. Prepárate para lo que el Señor va a hacer aquí en Fuerteventura. Y no solamente la iglesia remanente de Dios, la iglesia del Señor aquí en Fuerteventura. Prepárate. Prepárese, iglesia, para lo que el Señor va a hacer aquí en Fuerteventura. Cuando el Señor empieza a hacer, tú tienes que saber qué hacer y dónde ir. Tienes que saber qué hacer. ¿Qué vas a hacer? Servir a Cristo. ¿Y dónde ir? A la presencia del Señor. A llenarte. Amén. A llenarte, a que tu corazón se llene de amor. Hermano, en la iglesia del Señor hay necesidad. Hay necesidad. Pero como nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, la iglesia realmente no busca la llenura del Espíritu Santo. No busca la llenura de la palabra. Porque hay que ser sinceros, hermanos míos. Si fuéramos llenos del Espíritu Santo, ¿sabes qué? El libro de los Hechos nos da testimonio, hermano. Es que el Señor dijo, de su boca me dicen que me aman, pero su corazón. El domingo pasado decíamos aquí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, todo vendrá por añadidura. Hermano, yo no te estoy llamando a un fanatismo religioso. Yo lo que te digo, mira, yo y tú tenemos que ir a los pies de Cristo. Y Cristo, cuando nos llene de su Espíritu Santo y de su palabra, hermano mío, ¿sabes qué? No hay mayor deleite que hacer la perfecta voluntad de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará. Y dice la palabra, haced tesoros en los cielos, no en la tierra. Amén. Busca primeramente el reino de Dios. Mira, y el Señor nos va a dar sabiduría. ¿Me entiendes? El Señor nos da sabiduría. Pero el tema es que tenemos que saber díganlo ustedes, porque yo esto ya lo he aprendido. Yo aprendí la teoría. Y ahora yo tengo que aplicarlo en la práctica. Y ay de mí. Si lo que el Señor me enseñó, yo no lo practico. Pero ahora yo quiero transmitir esta teoría, hermanos míos. Tú tienes que saber qué. Y tienes que saber dónde. Cuando venga la prueba, cuando venga la oposición, cuando venga la duda en tu vida, cuando digas esto es una locura, el seguir a Cristo es una locura, en ese momento tú tienes que saber. Amén. ¿Dónde va a ir? A la presencia del Señor. A la presencia del Señor. Amén. El rechazo nosotros lo vamos a vivir, hermano mío. Hoy en día, si hay una iglesia que no se prepara para el rechazo, no nos estamos preparando para una realidad. Porque, mira, el nombre de Cristo, amén, el nombre de Cristo, ahí fuera es blasfemado, amén. Pero mira, muchas veces hay causa. Muchas veces nosotros mismos somos causa para que el nombre de Cristo sea blasfemado. Es fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque no sabemos qué hacer ni dónde ir. Y el Señor lo sabe y el Señor no sabe. Mira,
No es que el Señor ahora nos vaya a enseñar. No, el Señor ya lo enseñó. La revelación ya está. Tenemos que ir a la revelación, a la palabra de Dios. Es fuerte, hermanos míos, cuando yo empiezo a pensar la realidad que hoy en día está viviendo la iglesia. Hoy en día yo he visto a muchos predicadores que eran amigos, pero hoy en día, mira, no se hablan, no se... Y uno lo ve. Hermano, yo digo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Yo en esto no voy a entrar en detalle, pero hay una realidad, mi hermano. Hay una realidad afuera, hay una realidad dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que despertar a la realidad que está viviendo la iglesia. Yo tengo que despertar a la realidad que yo estoy viviendo en mi casa, en mi hogar, como familia. ¿Dónde estoy flaqueando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Y cómo tengo que hacerlo? ¿Y dónde debo ir? Tenemos que aprenderlo, hermanos míos. Muchas veces nosotros, mira, los sermones en las iglesias, ¿sabes qué? Se han acomodado solamente, hermanos míos. El Señor quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu, pero para que practiquemos. Hermanos, para que lo practiquemos. Y el Espíritu Santo de Dios te va a llevarte a la práctica. Porque no es con fuerza, no es con tu fuerza. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Doy gracias al Señor. Ya esto vamos a ir concluyendo. Yo no tomé el tiempo, pero ha sido el tiempo del Señor, hermano. Espero así haya sido de bendición. El Señor les bendiga grandemente. Que esta oportunidad que nosotros tuvimos el día de hoy, mi mujer estaba muy contenta cuando yo le comuniqué. Ella estaba en Chile y me dijo gracias, porque yo estaba orando al Señor para que abriera una puerta. Porque nosotros como iglesia del Señor tenemos que compartir. Amén. Nosotros damos gracias al Señor. Que este lazo que el Señor ha hecho, y no ahora, sino que lo ha hecho con Cristo en la cruz. Amén. Cuando Cristo pagó el precio. No es que el pastor me invitó, no, es que Cristo ya nos unió. Es que Cristo ya nos unió. Y mi mujer me decía, gracias, Señor. Gracias. Gracias porque el Señor oyó mi oración. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Ha sido un privilegio el poder haber compartido. Y me gustaría que el pastor pasara aquí adelante y ya él orara al Señor. Aquel quien la buena obra empezó